La función que realiza el Congreso es una función legislativa. La función que realizan las altas cortes y todos los jueces de la República es una función judicial. Entonces, fíjense, cada órgano a la final le corresponde la ejecución de algún tipo de funciones, mínimamente uno, porque puede haber cruce de funciones. Es decir, que un órgano tenga muchas más funciones. Por ejemplo, el Congreso de la República tiene la función legislativa. ¿Qué indica la función legislativa? Pues hacer las leyes. La función legislativa es hacer las leyes. Ahora, ¿el Congreso tiene otras funciones? Sí, función judicial. ¿Cuándo? Cuando juzga a altos funcionarios del Estado para levantarles el fuero. El juicio que se hace en el Congreso, ese es un juicio que está en el ejercicio de la función judicial. Cuando el Congreso de la República le compra a cada senador una camioneta o le arrienda hace un contrato de arriendo para entregarle a cada senador una camioneta blindada para que anden por todo el país, eso es una función administrativa. ¿Por qué? Porque ahí están operando las reglas de contratación estatal. Están operando reglas de contratación estatal. Fíjense, y lo está haciendo la Dirección Administrativa del Congreso de la República, es decir, el Congreso. Entonces, fíjense que un órgano puede tener más funciones que las funciones paradigmáticas o las funciones típicas, ¿no? Por ejemplo, la función judicial. Las altas cortes tienen función judicial, pero las altas cortes también tienen una función electoral. ¿Cuál? Tienen una, por constitución tienen capacidad de nombramiento, de terna, tienen capacidad de ternado. Entonces tienen capacidad de elección también, de votación para escoger altos cargos estatales. Entonces fíjense que a la final tienen otras funciones adicionales, pero obviamente cada órgano del Estado tiene como que una función que es la típica, la función propia de ese órgano. Por ejemplo, el presidente tiene función ejecutiva o función administrativa. Esa es la función típica del presidente, ¿ya? Pero el presidente también tiene una función legislativa. Ahora cuando empezó el tema de la pandemia y empezó a emitir decretos de emergencia, eso lo hizo en ejercicio de una función que se llama función legislativa, porque emitían decretos legislativos. Esos decretos legislativos surgían porque estaban en estado de excepción. Y esos estados de excepción le dan la capacidad al presidente de emitir decretos con fuerza material de ley. Es decir, el decreto que el presidente emite, si yo lo pongo en una balanza, en un peso, con una ley, pesan exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, fíjense que tiene el presidente también, en algunos escenarios, la facultad o la función, mejor, la función de carácter legislativo. Entonces, la función pública es la matriz, ¿no? ¿Qué indica la función pública? Todas las actividades o las funciones que realiza el Estado. Es el todo. Ahora, si yo quiero fraccionar la función pública, lo puedo hacer porque existen subfunciones debajo de esa función pública, que ya las mencionamos, y que aplican a unos órganos específicos, pero que no quiere decir que los demás órganos no la apliquen. En ese orden de ideas, la función administrativa la aplican todas las entidades estatales. Todas las entidades estatales, de una u otra manera, terminan ejerciendo función administrativa. ¿Qué quiere decir? Que la función más amplia que tiene el Estado no es la ejecutiva, perdón, no es la judicial, no es la función legislativa, es la función de carácter administrativa o ejecutiva. Es la función más amplia que tiene el Estado. Es la función más amplia que tiene el Estado. Ahora bien, surge una, bueno, preguntas hasta aquí. ¿Me van siguiendo? ¿Me entienden hasta aquí o tienen alguna pregunta? Vamos bien, profe. Ok, entonces, sabemos que la función legislativa
es hacer la ley. La función judicial es la administración de justicia, dictar sentencias. La función disciplinaria es la de eh, sancionar o vigilar y sancionar a aquellos funcionarios que incumplen con el régimen disciplinario. La función fiscal también se encarga de vigilar y sancionar a aquellos funcionarios, aquellas entidades que eh, malversan el presupuesto público. ¿Qué es la función administrativa? Porque es la función más amplia que existe. Es tan amplia que es complejo, se puede hacer, pero es complejo hacer una lista de todas las actividades y funciones que implicarían a la administración pública. Es muy complejo y muy extenso, porque es la función más amplia que existe. Por eso es que a veces la definición de función administrativa es una función que parte de un análisis negativo. Es decir, que para poder definirla, yo tengo que decir lo que no es la función administrativa. Ejemplo, la función administrativa es la función que ejerce el Estado y que no es función judicial ni función legislativa. ¿Qué quiere decir eso? Que por sustracción de materia, todo lo que no sea una ley o todo lo que no sea una sentencia es función administrativa. Ojo con eso. Lo que no esté en el marco de un proceso judicial o de la expedición de una ley, eso es función administrativa. Fíjense que es una definición que parte de lo negativo. ¿Por qué? Porque yo no tiendo a decir específicamente qué es la función, yo no tiendo a decir específicamente qué es la función, sino que vengo a decir qué es lo que no es la función. Por eso es que la definición es negativa. Fíjense que cuando hablamos de la función judicial, ¿qué dijimos? O función legislativa es hacer las leyes. Es una definición positiva. Usted sabe que estamos hablando de la función legislativa porque usted tiene que observar si se hace o no se hace una ley. Si se pide una ley en el ejercicio de esa actividad o de esa función, hablamos de función legislativa. Si se pide una sentencia, hablamos de función judicial. Pero ¿y cómo sabemos cuándo es función administrativa? Uno diría que se pide un acto administrativo. No todas las veces la administración termina pidiendo actos administrativos. O un particular termina pidiendo actos administrativos. Entonces, ¿cómo sería? ¿Qué le correspondería? ¿Cómo podría entrar a definirlo? Entonces, fíjense que la definición de función administrativa es una definición bastante compleja. Pero, digamos que siempre hay una vía fácil para la definición y si no podemos definirla positivamente, es decir, señalando qué es la función administrativa, yo puedo señalarla de manera negativa. Es decir, diciendo qué es lo que no es la función administrativa. Y a partir de eso, el restante, o como decía en un inicio, por sustracción de materia, entonces lo que quede termina siendo función administrativa. Entonces, la función administrativa, desde su definición negativa, sería el ejercicio de aquella actividad estatal que no es ni judicial ni legislativa. Esa es la definición desde el punto de vista negativo. Entonces, hagamos un ejercicio mental a ver si esa definición sí se puede aplicar o no se puede aplicar. Entonces, veamos. El Congreso de la República expide una ley. ¿Es función administrativa o es función o es otra función? No es función administrativa. ¿Por qué? Porque en la definición dijimos que función administrativa no es ni hacer leyes ni dictar sentencias. Y ahí me están hablando de una ley.
Ok, el juez quinto penal del circuito de Sincelejo emite una sentencia condenando a Pedro Pérez. ¿Es función administrativa o es función o es otro tipo de función? No es función administrativa, es función judicial. ¿Por qué? Porque en la definición se dice que no sería función administrativa aquello que es legislativo o judicial. Ok, perfecto. Bueno, en el Congreso de la República voy a contratar a las aseadoras para que laven o para que limpien los pasillos y todas las, bueno, para que hagan el aseo en el Congreso de la República. Para que las señoras hagan el aseo, mire cómo extraigo si es función administrativa o no. Para que las señoras hagan el aseo, ¿tengo que emitir una ley que las contrate? No, no tengo que emitir una ley que los contrate. Ok, no es ley. ¿Tengo que emitir una sentencia para contratarlas? No, no tengo que emitir una sentencia para contratarlas. Ok, como no es legislativo ni es judicial, eso tiene que ser una función administrativa. Segundo ejemplo, los magistrados de la Corte Constitucional necesitan viajar a Estados Unidos porque se van a reunir allá, van a hacer una conferencia, lo que sea, y necesitan comprar tiquetes, necesitan comprar los seguros y todo lo que implica hacer el viaje. Para hacer eso, la Corte Constitucional dicta una sentencia, no. Emite una ley, no. Entonces, eso es función administrativa. Fíjense, a partir de la sustracción de materia, identifico si yo estoy en presencia de una función administrativa o si estoy en presencia de otra función distinta. ¿Hasta aquí hay preguntas? No, profe. Ok. Entonces, concluimos que una forma de ejercer el ejercicio o de identificar el concepto de función administrativa es desde un punto o desde una faceta negativa, es decir, identificando qué es lo que no es la función administrativa, porque de hecho las otras dos funciones son funciones muy puntuales. A pesar de que los jueces de la República están en todo el país, es la misma función. O sea, un juez emite autos o sentencias. Chao, no hace más nada. Un juez que emita otro tipo de disposición, otro tipo de decisión judicial, que no sea auto o sentencia, no está en ejercicio de la función judicial. Ah, que voy a declarar nula la sentencia por... Eso se hace a través de una... Tiene que ser a través de una sentencia. El de segunda instancia tiene que cambiar la decisión del de primera. Entonces, fíjense que todo se encasilla a la final, en el caso del juez, en auto y sentencia. Auto y sentencia. De ahí no sale. Pero la función administrativa es mucho más amplia, porque yo puedo tomar una decisión judicial sobre muchas cosas, ¿ya? En materia civil, penal, administrativa, lo que sea, pero el ejercicio de la función administrativa implica mucho más que eh, una mera aplicación de una decisión administrativa. Acuérdense que existen diferentes fenómenos dentro de la administración. La operación administrativa, el acto administrativo, el contrato estatal, o sea, son varias cosas, no es una sola, no es solamente autos y sentencias. Y la función legislativa es mucho más puntual, leyes, cualquier tipo de leyes, pero la final es ley. La función administrativa yo no la puedo definir solamente como la expedición de actos administrativos. ¿Por qué? Porque es que en el ejercicio de la función administrativa no solamente se expiden actos administrativos. En el ejercicio de la función administrativa yo puedo también contratar. Y la contratación no es un acto administrativo, porque el acto es unilateral. La contratación administrativa es bilateral o multilateral. Sí, cambia la noción de las partes o de la estructura en cada una de estas manifestaciones de la administración. Entonces no solamente puedo definirla como acto administrativo, pero a la final yo puedo decir que es la motivación de la autoridad administrativa o de quien ejerce la autoridad administrativa. Pero la pregunta sería, bueno, ¿y acaso el legislador cuando emite una ley tampoco manifiesta o no manifiesta su voluntad? El juez cuando toma una sentencia o cuando expide una sentencia no manifiesta su voluntad.
también manifiestan su voluntad. Entonces, ¿qué diferencia sería entre la manifestación legal, la manifestación judicial y la manifestación administrativa? Entonces, fíjense que hay mayor complejidad en la definición de la función de carácter administrativo. Ahora, ¿esto por qué es importante? Porque los conceptos que hemos visto hasta aquí, definición de derecho laboral, definición de administrativo laboral, o bueno, de derecho administrativo, definición de función pública y definición de función administrativa, son definiciones que van a estar relacionadas con el llamado derecho administrativo laboral. ¿Qué hace el derecho administrativo laboral? Lo dijimos en un inicio cuando el compañero hizo la intervención. El derecho administrativo laboral es una especie dentro del género que se llama derecho administrativo. Es decir, que el derecho administrativo laboral es el hijo, la mamá es el derecho administrativo. Derecho laboral administrativo es una parte del derecho administrativo que se encarga de qué? De las relaciones que emanan entre el Estado y un individuo que se llamará el servidor o trabajador. Es decir, que hay una relación aquí en este punto de carácter laboral, no es de otro tipo. Porque cuando usted presenta un derecho de petición a la alcaldía pidiéndole eh, que quieren hacer un evento en la calle y necesitan que cierren la calle el viernes de 6 de la tarde a 10 de la noche, y la alcaldía le responde, ahí hay una relación entre el individuo y el Estado, porque el derecho administrativo es eso. Acuérdense que en el derecho administrativo opera de dos formas. Uno, cuando el Estado interactúa consigo mismo, un yo con yo, gobernación con alcaldía, gobernación con presidencia, alcaldía con ICBF, es decir, entidades del Estado interactuando. Estamos hablando de derecho administrativo. O entidad del Estado o entidades del Estado interactuando con un individuo, con un particular o con particulares. Entonces, fíjense que en el derecho administrativo siempre va a haber una interacción Estado-Estado o Estado-individuo. Aquí hay una relación Estado-individuo, por supuesto que la hay, pero la diferencia es que la relación que aquí surge tiene una característica especial, tiene un adicional, un ingrediente específico. ¿Cuál es? Que la relación que existe es una relación única y exclusivamente de carácter laboral. Ojo, única y exclusivamente de carácter laboral. Y si hablamos de que la relación es única y exclusivamente de carácter laboral, entonces nos pone en el plano del derecho laboral básico, ¿no? Del derecho laboral general, que indica que en la relación de derecho laboral existe un empleador y existe un trabajador. En este caso, en el derecho administrativo laboral, el empleador sería entonces el Estado y el empleado o el trabajador sería entonces un servidor, un individuo, un grupo de individuos. La vinculación, pues la determinará el derecho administrativo laboral. Dirá cómo se vinculará. Pero en esencia, esa es la base del derecho administrativo. Existe una relación entre el Estado y un individuo. Pero no es cualquier relación, porque si fuera cualquier relación, habláramos de derecho administrativo. Aquí la relación que existe es una relación de carácter laboral. Por ejemplo, ¿por qué es importante esa precisión? Porque, por ejemplo, existe un derecho administrativo sancionatorio. Y en el derecho administrativo sancionatorio también hay dos partes. Por un lado está el Estado y por otro lado está un individuo. Pero ¿cuál es la relación que existe entre el Estado y el individuo en este caso? Es que el individuo ha incumplido con una obligación. El individuo ha incumplido con una obligación. Y al incumplirse con esa obligación, termina siendo deudor del Estado. Termina siendo deudor del Estado. Y ay, caramba, se me pegaron los cables. Derecho administrativo
de cobro coactivo. Cuando termina siendo así, el individuo termina siendo un deudor del Estado. ¿Y qué es lo que hace el Estado entonces? Iniciarle un procedimiento y sancionarlo y exigirle por los medios que tiene la administración forzadamente el pago de la deuda. Ese es el de procedimiento de cobro coactivo. Forzadamente el cobro de la deuda. El del tema sancionatorio, también se ha cometido una infracción, también se ha cometido una infracción y el Estado en esa relación lo que existe es una relación de carácter disciplinario. ¿Para qué? Para castigar por el incumplimiento. Castiga por el incumplimiento. Entonces fíjense que las relaciones que existen entre el Estado y el individuo es lo que va a determinar si es un derecho administrativo laboral, si es un derecho administrativo sancionatorio, si es un derecho administrativo de cobro coactivo. ¿Qué tipo de derecho administrativo es en el que estamos haciendo presencia? En este caso, en nuestro caso, es una relación de carácter laboral. Y como es una relación de carácter laboral, entonces hablaremos de derecho laboral administrativo o de derecho administrativo laboral y hablaremos entonces de que el Estado figura en esta relación como el empleador, como el jefe. No me gusta casi utilizar el término patrón. El término patrón es un término de medieval que se utilizaba cuando se aplicaba el sistema económico feudalista y el patrono era el señor feudal, dueño de grandes tierras, de grandes extensiones de tierra y que tenía el dominio sobre una población. Entonces, el campesino le decía patrón al, a este señor feudal, ¿no? Como estamos en un sistema diferente, eliminemos un poco la utilización del término patrón. Mejor el término empleador. Entonces, por una, en un lado, en una frontera, en un lado de la frontera, encontramos al Estado como empleador y por otro lado de la frontera encontramos al individuo que será el servidor. Otra consulta había mandado a ustedes y era el concepto sobre constitución, constitucionalización y constitucionalismo. Vamos a establecer los conceptos de los tres. Hacemos un paréntesis aquí en la construcción del concepto de derecho administrativo laboral. Explicamos aquí y retornamos y sacamos la conclusión de por qué es importante estos tres conceptos. Entonces, ¿qué consultaron ustedes sobre estos tres ítems o tres términos que les mandé a consultar? Profe, yo tengo algo sobre constitución. Bueno, dice, constitución es un acuerdo de reglas de convivencia, es decir, una forma de un pacto político y social en la cual se integra, se establece, se organiza, se constituye las normas que rigen a la sociedad de un determinado país. Yo tengo un concepto diferente, profe. Constitución es una institución jurídica que limita el ejercicio del poder por medio del derecho. Se reconoce y consagra derechos fundamentales estableciendo los mecanismos de tutela y protección de los mismos. Ok, perfecto. ¿Quién más? Profe, bueno, yo tengo que la constitución ya sería ese conjunto de reglas fundamentales que pues se refieren o son relativas a la organización pues del Estado, que lo que buscan es, digamos, establecer derechos para los ciudadanos, pero asimismo también busca establecer pues deberes que se establecen a través pues de decretos y dependiendo el funcionamiento que tengan las instituciones políticas y estas pues de alguna u otra manera se tienden a modificar dependiendo lo que pues se viva en la sociedad en cada etapa eh, del siglo y eso. Ok, perfecto. ¿Qué otro compañero?
o compañeros Yo que lo tengo conozcan. otra definición, profe. Bueno, yo tengo que es la ley fundamental de un Estado con rango superior al resto de las leyes. Es ese conjunto de principios, normas y reglas que pretenden establecer la forma de un Estado de Derecho, así como la organización de este mismo Estado, delimitado a través de sus propias instituciones. Ok, perfecto. Así es. Concepto de constitucionalismo. ¿Qué encontramos sobre el segundo concepto? Constitucionalismo. Pues según lo que pues yo investigué, dice que ya el constitucionalismo vendría siendo como que una posición filosófica o también puede entenderse como política y social que o sea, se sostuvo como una adaptación que tuvo la comunidad humana cuando no existía, digamos, algo taxado que estableciera los derechos. Entonces vendría siendo como que un movimiento que donde establecían las normas que se iban a, pues a cumplir y todas esas normas fundamentales que que le daban derechos a las personas y desde allí se comenzó, digamos, a crear ese modelo constitucional hasta llegar al índice de tener una constitución ya taxada. Eso es lo que encontré, pero no sé si estará bien. Ok, perfecto. ¿Quién más? Profe, yo tengo que el constitucionalismo es el pensamiento político que se considera necesario la subordinación de los poderes del Estado a una rama suprema denominada Constitución, la cual garantiza a su población la igualdad, el goce de sus derechos inherentes, al igual que limita los poderes del Estado, diferenciando entre el poder constituyente y el poder constituido de la evolución del constitucionalismo que se distingue entre liberal y social. Ok, Profe, yo tengo una definición diferente. adelante. Pues como constitucionalismo, pues se conoce el sistema político que es regulado por un texto constitucional. Entonces, asimismo, es una ideología partidaria de este sistema con sus respectivas manifestaciones en la esfera social, lo político y lo jurídico. También encontré que según el constitucionalismo, todos los poderes públicos deben encontrarse sujetos a un marco normativo que los modere y limite. Así, el constitucionalismo define la idea de la autoridad gubernamental, independiente de que emane de una ley fundamental, debe ser controlada por leyes escritas que a su vez funcionen como el principio básico de la organización social del Estado. Ok, perfecto. Y el concepto de constitucionalización. ¿Qué es la constitucionalización? Pero eso es lo mismo que constitucionalizar, ¿o no? Da el concepto. Creo que palabras Pues, más, palabras menos, vendría siendo como que el ordenamiento jurídico y en sí el derecho mismo debe estar como sujeto a la Constitución. Ok. ¿Quién más? Yo tengo que la constitucionalización consiste en un proceso que tiene como principal característica la extensión de la fuerza normativa de la Constitución a la interpretación y aplicación de las distintas ramas del poder público y del Estado. Algún último estudiante que tenga, algún estudiante que tenga un último concepto sobre constitucionalización? Pero no todo el tiempo. Profe, yo tengo algo. La constitucionalización del derecho hace alusión al fenómeno según el cual el ordenamiento jurídico de un país
y por lo tanto el derecho en sí mismo considerado. Este debe estar regido en su interpretación y aplicación por la Constitución de dicho país. Ok. Bueno, mira, en efecto, todas sus definiciones son acertadas. ¿Qué indica el constitucionalismo? ¿Qué indica la constitución, el constitucionalismo y la constitucionalización? Todos son conceptos que se relacionan entre sí, todos los conceptos que hemos revisado. Y son conceptos importantes. Todos están unidos, pero cada uno tiene una definición específica. ¿No? No es lo mismo hablar de constitución, no es lo mismo hablar de constitucionalización, y por supuesto no es lo mismo hablar de constitucionalismo, pero todas están relacionadas. ¿Con qué? Con la idea de constitución. Todas están relacionadas con la idea de constitución. ¿Qué es la constitución? Bueno, definiciones de constitución hay muchas. De hecho, ustedes han dicho varias acá, pero podemos afirmar o podemos adicionar digamos que otra definición de lo que es constitución, ¿no? Con base en lo que ustedes han dicho acá. Y es que la constitución es un consenso de carácter social, es un concepto de carácter jurídico y es un concepto de carácter político. Es decir, que a la final es una forma de organización social. Esta forma de organización eh, establecerá unas prerrogativas, también denominadas derechos, y establecerán unas obligaciones, así como la distribución del poder político del Estado. Acuérdense que el poder político es un elemento del Estado. El Estado no es solamente poder político, es uno de los elementos. Entonces, la distribución del poder político del Estado, esto sería a través de las llamadas ramas del poder público y órganos que acompañan el ejercicio de esas ramas del poder y las respectivas relaciones de poder que emerjan entre cada una de estas eh, ramas del poder público. Entonces, la Constitución establece un cúmulo de reglas. Ese cúmulo de reglas son las reglas principales, son las reglas básicas del ordenamiento jurídico. Es decir, que en palabras de Adolf Merck, en la pirámide normativa interna estaría en la cima o en la base la Constitución. Y a partir de la Constitución es que se desplegará el resto del ordenamiento jurídico, es decir, las leyes, los actos administrativos, las circulares, cualquier tipo de manifestación de voluntad estatal se desplegará con base o soportada en la Constitución. La Constitución es la piedra angular en una edificación. La Constitución establecerá los límites, lo que se permite y las limitaciones que se tendrán en el ejercicio de las prerrogativas constitucionales. Esto es los derechos que tienen los individuos. ¿Por qué hay unas limitaciones? Porque donde existen derechos limitados, existen obligaciones. Si hacemos, digamos, un círculo, imagínese un círculo y usted el círculo no lo va a partir por la mitad, pero digamos que coge una parte de ese círculo y la corta, ¿no? Le pasa una línea divisoria. El, la esfera mayor, la esfera más amplia, vendrían siendo los derechos del individuo, mientras que la esfera que sale de esa cortadita que usted le hizo allí, vendrían siendo las obligaciones o los deberes que tiene el individuo. ¿Quién, a favor de quién son esas obligaciones? A favor del Estado, que es el que regula toda la conducta social y en beneficio del resto de la comunidad. Es lo que se denominaría el bien común, ¿no? Que uno tanto escucha, o el interés general. Lo que quiere decir entonces que cuando yo tengo un derecho, el Estado y el resto de la comunidad tiene obligaciones. Cuando yo tengo la obligación, el Estado tiene la prerrogativa y tiene el derecho. Por ejemplo,
usted tiene el derecho a tener un hospital donde usted pueda ir a una clínica o como se llame, un centro asistencial médico, para que cuando usted le pase algo, o no le pase algo, sino que simplemente quiera hacer su control médico, usted tenga dónde ir, ¿no? Eso lo hace directamente el Estado o le puede permitir un privado que lo haga, por ejemplo, un privado que tiene una clínica. Entonces, se permite público y privado, pero al final es una función estatal. Yo tengo ese derecho. Entonces, ¿quién tiene la obligación allí? El Estado. Fíjense que a la final el Estado está obligado. ¿Por qué? Porque si llega a haber una falla y el Estado sabía, conocía, usted notificó eso, usted termina demandando administrativamente. Y la falla la cometió una clínica privada, sí, pero usted demanda corresponsablemente también al Estado. Entonces, fíjense, ¿por qué? Porque el Estado es quien se le encarga directamente la, la prestación de servicio de salud. Entonces, fíjense que cuando hay un derecho, cuando yo, Pedro Pérez, Nadine Madera, tengo el derecho a la salud, el Estado tiene la obligación de tener un hospital, un centro médico. Ahora, el Estado para poder construir el centro médico necesita dinero. ¿Y cómo el Estado hace para tener ese dinero? Entre otras fuentes, la más básica que se llama el impuesto. Y el Estado viene y cobra un impuesto. Entonces, yo tengo la obligación de pagar el impuesto. Entonces, si yo tengo la obligación de pagar el impuesto, ¿quién tiene la prerrogativa? El Estado tiene la prerrogativa. Y por eso el Estado le exige a usted que usted pague el impuesto. Si usted no lo paga, el Estado puede perseguirle a usted para hacerle que coactivamente, es decir, a la fuerza, usted termine pagando el impuesto predial, cualquiera sea el impuesto. ¿Ya? Usted a la final puede, usted no se puede evadir. Usted no puede ir a una tienda y comprar una gaseosa que vale, yo no sé cuánto vale la Coca-Cola, 3.50 horas. Pongámosle 2.000 pesos. La Coca-Cola vale 2.000 pesos. Usted no puede ir a la tienda y decirle al tendero, mire, me vende la Coca-Cola pero sin IVA. No lo puede hacer. Y si el tendero decide no cobrarle a usted el IVA, a la final el tendero sí tendría que asumir el costo. Porque cuando vaya a hacer el reporte con la DIAN, él tiene que reportar todo el tema de gastos allí. Tiene que reportarlos. Entonces fíjense que a la final alguien está obligado a pagarlos. Alguien está obligado. Usted no puede ir al Éxito a comprar un televisor y dice, bueno, le compro el televisor pero sin el IVA. No, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque es una obligación. Y cuando se tiene la obligación, tiene que cumplirla. Y si no la cumple, entonces el Estado lo persigue a usted por su incumplimiento. ¿Ya? Y lo castiga y lo sanciona por su incumplimiento. Ahí es donde vemos nosotros al poco gente que se las tira de viva, que de pronto tiene un contrato, otro contrato, y no que, le pagan a sus cuentas y tiene el dinero en sus cuentas, y cuando viene la declaración de renta mienten y dicen, no, yo solamente me ganaba 1 millón de pesos mensuales. Mentira, porque el tipo había ejecutado cuatro contratos de 8, 10 millones de pesos cada uno. Y resulta que el tipo tenía que, si le correspondía, ¿no? Tenía que declarar renta y decir, mire, yo me gané 30 millones de pesos adicionales. Y sobre esos 30 millones de pesos yo tengo que declarar renta que vendría siendo un porcentaje de 2%, tal, tal. Aquí está el valor y lo consigna y lo paga, ¿verdad? A la DIAN, en una cuenta de la DIAN. Tendría que hacerlo, ¿verdad? Si usted no lo hace, entonces pues la DIAN se da cuenta cuando empieza a hacer revisión o auditoría, por alguna situación se da cuenta que usted estaba reportando que se ganaba 1 millón de pesos mensuales, es decir, 12 millones de pesos anuales, y resulta que en transferencia bancaria le aparecen a usted ingresos por valor de 40 millones de pesos o de 50 millones de pesos. Ustedes fíjense que viene ahí, le viene un problema. ¿Por qué? Porque después le abren a usted un procedimiento fiscal con la DIAN y le va a salir más caro el remedio que la enfermedad. ¿Por qué? Porque uno, la DIAN le va a terminar calculando cuánto era su ingreso y va a tocar a usted pagar lo que no pagó en un principio. Y dos,
la DIAN lo termina multando. Y esas multicas a veces son bastante fuertes. Entonces termina pagando lo que no pagó y termina multado. Es decir, terminó por tirárselas de vivo, ¿no? Por tirárselas de vivo terminó eh, pagando más que los demás. Entonces, fíjense, ¿por qué surge eso? ¿Por qué el Estado tiene hasta la facultad de perseguirme a mí y de embargarme hasta las cuentas bancarias? ¿Por qué? Porque el Estado se abroga, el Estado tiene ese derecho, el Estado le asiste esa prerrogativa. O sea, para que el Estado pueda cumplir su función es necesario que, entre otras cosas, el ciudadano pague impuestos. Y si el ciudadano no paga los impuestos, el Estado puede perseguirlo por el incumplimiento. Inclusive hay algo que se llama retención en la fuente. Retención en la fuente es cuando traes adelante un contrato y el contrato supera un tope, por ejemplo, creo que de 4 millones para arriba. ¿Qué pasa? Cuando yo vaya a pagar, cuando la empresa, mejor, vaya a pagarme a mí, automáticamente debita y gira y consigna, ¿ya? Automáticamente consigna ya bajo el concepto de retención en la fuente. ¿Ya? ¿Qué me toca hacer a mí después? O a cualquier ciudadano. Cuando venga la declaración de renta, yo tengo que decirle, Dian, yo me gané o yo tuve un contrato de 10 millones de pesos, me descontaste 2 millones de pesos, aquí está. ¿Para qué? Para que cuando yo vaya a pagar en la declaración que yo tengo que hacer anual, si le corresponde a la persona declarar, aunque con esta reforma que se viene ahora prácticamente todo el mundo, pero cuando toque hacerlo, yo descuente lo que ya no tengo que pagar por concepto de retención automática y tenga que pagar solamente un restante o inclusive me terminen hasta devolviendo. Porque eso también puede pasar, que la DIAN termine haciendo devoluciones. ¿Cómo hacer las devoluciones? Pues si tenía que devolverte 2 millones de pesos, la DIAN mirará si te da los 2 millones de pesos o si te deja los 2 millones de pesos guardados y te dice, bueno, yo voy a tener estos 2 millones de pesos aquí. En los años venideros, cuando a ti te venga a hacer, cuando tú vengas a hacer declaraciones, yo te lo voy descontando de allí. Esas, digamos que son las dos formas en las que la DIAN juega con el tema de la devolución. Pero fíjense que ¿por qué surge esto? Porque hay una obligación del individuo de pagar impuestos. Entonces, cuando hay derechos, por un lado, la contraparte tiene obligaciones. Cuando la contraparte tiene el derecho, la otra parte tiene la obligación. Es una relación derecho, obligación, obligación, derecho. ¿Okay? Eso está diseñado desde la Constitución misma. Está diseñado desde la Constitución misma. Ahora, los dos fenómenos que siguen, constitucionalismo y constitucionalización, ¿por qué son importantes? A ver, porque el constitucionalismo hace referencia o apunta a todas esas tendencias de carácter filosófica, es decir, filosofía del derecho, que explican, analizan, intentan comprender la teoría, la idea de la Constitución. Es decir, todas aquellas teorías que nosotros hemos escuchado de que la Constitución está sobre todo el ordenamiento jurídico, eso es porque hay unas teorías, positivismo jurídico, Hans Kelsen, Adolf Meyer, John Rawls, muchos teóricos que empiezan a hablar de constitución. Ellos son ius filosóficos constitucionalistas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos analizan el fenómeno desde el punto de vista teórico de la Constitución. El fenómeno teórico de la Constitución, o el fenómeno de Constitución, mejor, lo analizan a través de la filosofía y empiezan a hablar de qué es la Constitución, cuál es el alcance, cómo surge, cómo se puede reformar, todo eso a partir de las teorías, ¿no? Y así hay movimientos teóricos que explican la idea de Constitución. Hay unos movimientos que son más restringidos, otros movimientos que son más liberales, ¿ya? Por ejemplo, la idea del constitucionalismo liberal, ¿ya? Que por ahí creo que escuché a algún estudiante cuando me mencionó alguna idea de liberalismo. Todas eso son teorías, son influjos, son pensamientos, son corrientes de pensamiento.
¿ya? Que algunas de esas corrientes de pensamiento terminan aplicándose dentro del ordenamiento jurídico. ¿A través de qué? A través de la Constitución. A través de la Constitución. Es decir, la teoría dice que la Constitución no está a la cabeza del ordenamiento jurídico, sino que es el segundo. ¿Qué implicaría? Que la Constitución en realidad no estaría de primero, sino que de segundo, porque la misma Constitución lo dice. Fíjense, primero se hace o se logra o se busca una definición teórica y después de la definición teórica, del consenso, de la explicación, ya se establece ya o se materializa en norma jurídica. Esa norma jurídica será llamada Constitución. Y perdón, la constitucionalización hace referencia a la irradiación, como mencionaba alguna compañera, creo que era sobre la fuerza normativa de la Constitución en el resto del ordenamiento jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Que la idea del constitucionalismo indica que todo el sistema normativo que existe dentro de un Estado, leyes penales, civiles, laborales, mercantiles, como quiera denominarse, cualquier tipo de norma existente debe ser una norma que ande a la luz de la Constitución, que sea compatible con la Constitución, que cumpla las premisas constitucionales. Si no es así, esa norma debe ser expulsada del ordenamiento jurídico. Debe salir o debe modificarse para estar de acuerdo con la idea de la constitucionalización. Cuando, por ejemplo, dicen eh, a los que les gusta la música, por ejemplo, dice silvestrízate, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Hombre, que la gente que no le gusta el vallenato o que le guste el vallenato, que le guste, pero que le guste el vallenato del cantante Silvestre Dangond. Lo mismo es acá con el tema de la constitucionalización. La constitucionalización es que todo el sistema ande conforme a las prerrogativas, conforme a las obligaciones, conforme a las disposiciones que se encuentren establecidas dentro del texto constitucional. ¿Preguntas hasta aquí? Todo claro, profe. Perfecto. Ahora, ¿por qué es importante estos conceptos que hemos visto aquí? El concepto de constitucionalismo, ¿por qué es importante? Porque de hecho el constitucionalismo liberal es el constitucionalismo que hoy en día prepondera. Un constitucionalismo que está dentro de la idea del positivismo jurídico propugnado por Hans Kelsen, y que hoy en día, por supuesto, no está en la pureza misma de Kelsen, pero la esencia de lo que pretendía el positivismo jurídico kelseniano hoy en día todavía se mantiene. Entonces, la idea de constitución de hoy es una idea de constitución con arraigo en ese constitucionalismo liberal. Es decir, que la constitución que tiene Colombia hoy, cuando Colombia habla de un Estado social de derecho, todo ese modelo teórico que está en el artículo primero de la Constitución, en el preámbulo del artículo primero de la Constitución, digamos que ese normativo, ese cúmulo normativo es reflejo de unas tendencias teóricas, es reflejo de unas tendencias teóricas. Por ejemplo, el modelo de Estado federal o unitario, esas son tendencias teóricas de la teoría del Estado. Acuérdese de eso de su primer semestre, cuando hablaron de teoría del Estado, del modelo de Estado federal, de los modelos de Estado, del modelo de Estado unitario, que los modelos de Estados compuestos, dentro de esos modelos de Estado compuestos estaba el federal, el confederal, la unión personal, la unión real. Bueno, fíjense que hay diferentes modelos, toda esa es teoría, y termina aplicándose dentro de un texto cuando dice Colombia es una república unitaria. Fíjense que pasa de la teoría a la norma. Entonces, por eso es importante tener claro la idea de constitucionalismo. ¿Por qué? Porque estas teorías, sobre todo las teorías de carácter liberal del constitucionalismo y las teorías clásicas
de Kelsen sobre constitución son teorías que hoy en día se aplican y que existen con la constitución de 1991. Segundo, la idea de constitución, la norma como tal. Ya hablamos de la teoría, de la norma. ¿Por qué es importante la constitución en este punto para esta asignatura de derecho laboral administrativo? Porque si la constitución es la norma de normas, es la carta magna, es la norma principio del ordenamiento jurídico, entonces la constitución, como es obvio, tendrá las bases regulatorias sobre la relación laboral que existe entre un individuo y el Estado. Debe ser lo mínimo, ¿no? Si es la norma que crea todo el sistema normativo, se supone que es la norma que deberá entonces regular la relación entre individuo y Estado de carácter laboral, ya que estamos hablando de derecho laboral administrativo. Entonces debe contenerla, así sea sumariamente, así sea con una palabra, pero debe contenerla. Debe estar en la Constitución, mínimamente. La Constitución es la compilación de todo, porque de la compilación surge todo. No existe o no puede existir una norma que esté por fuera del universo constitucional. Si está por fuera de eso, esa norma es inconstitucional. Entonces, las relaciones laborales tienen que estar también dentro de la Constitución. Y de hecho, en la Constitución de 1991 están desde el preámbulo constitucional están esas relaciones laborales. Ahora, la relación laboral está en el marco de un derecho fundamental que se llama derecho al trabajo. El derecho al trabajo es un derecho fundamental. El derecho fundamental es, como sinónimo, una prerrogativa de carácter constitucional. Y si el derecho al trabajo es una prerrogativa constitucional, se supone que debería, así sea mínimamente, así sea escuetamente, debiera hablar de algo que se entienda como un derecho al trabajo en la Constitución. Y precisamente la Constitución colombiana no lo habla escuetamente, lo habla extensamente, porque va desde los principios, resalta la idea del trabajo y también dedica artículos específicamente al derecho al trabajo. Es decir, que hace una buena regulación, ¿verdad? O cimenta fuertemente la idea del derecho al trabajo. Eso que está en la Constitución, teóricamente, que lo dijimos, derechos fundamentales y obligaciones, aquí también la Constitución colombiana los tiene porque la Constitución colombiana habla del derecho fundamental al trabajo y habla también de esa relación entre el Estado y el individuo con ese, de carácter laboral, cuando habla, por ejemplo, de los servidores públicos, que lo vamos a estar viendo acá, y que es el tema central de toda la asignatura, los servidores públicos. Las formas de vinculación laboral que existen en Colombia están establecidas en la Constitución. Entonces, por eso es importante tener presente de entrada el texto constitucional. Por eso es importante tener de entrada la idea de constitución. Y ustedes se acuerdan que en sus clases de constitucional les hablaron del bloque constitucional. ¿Alguien aquí sabe qué es el bloque constitucional? Profe, pues enmarca toda esa esfera o todo ese conjunto que dentro de la pirámide de Kelsen posee ese rango constitucional y bueno, ahí en ese bloque de constitucionalidad encontramos pues la constitución y para algunos teóricos, realmente es una discusión académica, pero yo siempre lo voy a considerar así, los tratados internacionales que encajan dentro de ese bloque de constitucionalidad. Ok, ¿quién más tiene un concepto de bloque constitucional? ¿Quién más?
¿Tiene algún concepto de bloque constitucional? ¿Sabe qué es el bloque constitucional? Y el bloque constitucional hace referencia a a una extensión de la Constitución en sentido formal en razón o en virtud de unas cláusulas de apertura que se encuentran en el texto hacia el derecho internacional. No hacia todo el derecho internacional, por supuesto. Será hacia normas de derechos humanos, de derecho internacional humanitario, de derecho penal internacional, tratados limítrofes, es decir, no todo el espectro del derecho internacional público, pero sí una parte considerable de ello. ¿Qué lleva a entender estas normas que entran en el ordenamiento jurídico como normas que se encuentran al mismo nivel de la Constitución? Y esto porque es importante, porque también en la Constitución se habla, se menciona o se desarrolla la existencia de los tratados internacionales de derecho del trabajo o contenidos o de la organización o estipulados o publicados y suscritos por Colombia, claro está, de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Entonces, estos tratados internacionales en materia de derecho al trabajo, suscritos por Colombia, son vinculantes y son obligatorios. Estos tratados benefician no solamente a los trabajadores que no están con la administración, sino también, sino a todos los trabajadores. Todo el que tenga una relación laboral está amparado por los tratados de derechos humanos en materia laboral de la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, que en derecho laboral administrativo revisaremos en un punto de la clase eh, los tratados de derechos humanos de la OIT, suscritos por Colombia en materia de derecho laboral. Porque también, repito, al trabajador estatal también le aplicarán esas disposiciones de derechos humanos, porque no existe distinción o que existe una prohibición de discriminación. Entonces, si yo vengo y discrimino y digo, no, los derechos humanos laborales los aplicaré solamente para los trabajadores que no hacen parte del Estado, pues de hecho eso sería una discriminación. Entonces, como hay prohibición de discriminación, pues no puedo establecer una distinción que restrinja. Sí puedo hacer una distinción que beneficie, pero no una distinción que restrinja. Entonces, estos derechos que están en los tratados de derechos humanos se aplican igualmente en Colombia. Y esos tratados están al mismo nivel de la Constitución. Es decir, que habrán unas normas de carácter laboral, administrativo, que tendrán relación con disposiciones de carácter internacional. Eso por un lado. Por otro lado, el tema es de que en la Constitución no solamente existen derechos, sino como lo enuncié previamente, existen principios. Existen principios. ¿Qué son los principios? Los principios son, pues en palabras de su autor, ¿no? Del que creó esta teoría de los derechos fundamentales, los principios son mandatos de optimización. ¿Qué quiere decir eso? Que los principios no son normas que en su estructura tengan una sanción. Acuérdense que las normas tienen un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Bueno, la generalidad de las normas tiene un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. El principio no tiene consecuencia jurídica. El principio simplemente es un enunciado que indica o que impulsa una mejora en las normas.
decir, en aquellas que tienen un supuesto hecho, una consecuencia jurídica, o en aquellas que mandan, prohíben, permiten, tal cual como dice el Código Civil. Entonces, el mandato de optimización, por eso se llama mandato de optimización, mandato, mandar. Le digo que, ¿qué le digo? Que se optimice. ¿Optimizar qué? Mejorar. Por ejemplo, anteriormente las mujeres cuando salían embarazadas, eso era un lío. ¿Por qué? Porque los empleadores las despedían. Entonces prácticamente las mujeres no podían quedar embarazadas durante el trabajo y tenían miedo a hacerlo. ¿Por qué? Porque las despedían del trabajo. Eso es una situación que en Colombia se dio mucho tiempo, pero mucho tiempo. Inclusive hay veces que todavía se da, pero ya hoy existen unas garantías. Después de eso, ¿qué pasó? Que se dijo, no, la mujer no puede estar desprotegida. Al contrario, se le tiene que brindar una protección. ¿Por qué? Porque va a traer un hijo al mundo. Entonces viene y se crea el fuero de maternidad, ¿cierto? El fuero de maternidad. Y con ese fuero se le permite a la mujer que cuando quede embarazada tenga un tiempo de descanso remunerado. Un tiempo de descanso remunerado. Y que si se le va a acabar el contrato justo cuando quede embarazada, existe una extensión por algo que se llama la estabilidad laboral reforzada. Eso lo vamos a ver acá también. Y entonces existe una prórroga del contrato por el simple hecho de que ella está embarazada en ese momento. ¿Qué quiere decir eso? Que se protege a la mujer, ¿cierto? Entonces se dice, no, protejamos a la mujer y démosle 2 semanas después de que nazca el bebé. Fíjense que hay una mejora indicada por un principio constitucional. ¿Por qué? Porque antes existía el derecho al trabajo, ¿no? El contrato laboral, la persona puede trabajar, pero no tenía ese fuero, no tenía esa licencia de maternidad. Y después entra la licencia de maternidad. Fíjense que mejoró. ¿Por qué? Porque antes no había y ahora hay licencia de maternidad. Por 2 semanas, pero lo hay. ¿Qué hace el mandato de optimización después? Amplíale. Y entonces ya la mujer no tiene 2 semanas, sino que tiene un mes. ¿Qué está haciendo? Mejorando la situación de esa mujer que quedaba embarazada y que ahora ya va a tener un mes completico para descansar. Fíjense. Y ahora mejora mucho más. ¿Por qué? Porque dice, oye, pero no solamente la mamá, ¿y acaso el padre no tiene derecho a estar con su hijo también? Entonces hablemos de la licencia de paternidad y vamos a darle un permiso al padre para que pueda estar con su hijo. Fíjense cómo va mejorando cada vez más el amparo, la protección. ¿Esto por qué? Porque existe un mandato de optimización que siempre está obligando a que, o que está indicando que se mejore. Ahora, si en Colombia no se hubiese creado la licencia, ¿existiera algún problema con eso? Pues desde el punto de vista legal no existiera ningún problema. Sería la Corte Constitucional la que tendría que exigirlo, o la que tendría que crear regla de permiso. ¿Ya? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque el principio de dignidad humana siempre está ahí detrás diciendo, oye, dale mejores condiciones laborales a tu trabajador. ¿Ya? Por eso se habla de mandatos de optimización. Ahora, los principios son de varios tipos. Existen principios de carácter. ¿Hasta aquí me van siguiendo? ¿Me van entendiendo lo que estoy diciendo? Sí, profesor. Sí, profe. Ok, perfecto. Bueno, entonces los principios son de varios tipos. Principios de carácter supraconstitucional. ¿Qué quiere decir? Principios de carácter supraconstitucional. Si vaya anotándolo, yo solo pregunto. Principios de carácter supraconstitucional son aquellos principios que están por fuera de la Constitución. Es decir, que están en el derecho internacional. Están ahí como una nubecita en el derecho internacional, que también se puede aplicar en una constitución que tenga bloque constitucional. Están otros principios que son los principios constitucionales y están los principios infraconstitucionales. ¿Qué quiere decir eso? Que existen principios que están sobre la Constitución, supraconstitucionales, principios que están en la Constitución, constitucionales, y principios que están por debajo de la Constitución, infraconstitucionales.
supra, conti, infraconstitucionales. Esas son las tres categorías que existen de principios, ¿vale? Ahora bien, como hablamos de la constitucionalización, se supone que todo principio supraconstitucional entra como principio constitucional y de ahí para abajo se aplica todo el ordenamiento, ¿ya? Solamente que estamos mirando desde digamos que el punto de origen, ¿no? Si es del derecho internacional, es un principio supraconstitucional que entra al sistema normativo colombiano. Si es un principio que está en la Constitución y no está en ningún otro lado, es un principio de carácter constitucional. Si es un principio que no está en ningún otro lado y se desarrolla en la ley, es un principio de carácter legal, infraconstitucional. Ahora bien, los principios, cualquiera de los tres, supraconstitucional, constitucional o infraconstitucional, son de dos tipos. Voy a colocar dos rayitas, dos tipos. Principios implícitos y principios explícitos. ¿Qué quiere decir esto? En español jurídico, en costañol jurídico. Quiere decir que hay principios que se llamarán principios, es decir, dirán, mire, yo soy un principio, se presentará como tal. Y hay ocasiones en donde no se identifica como tal el principio, pero se entiende que es un principio. ¿Me hice entender en este punto? ¿Puedes repetir? Sí, profe. Sí, profe, no entendí muy bien. Hay, ojo, principios explícitos. Principios explícitos. Quiere decir que la misma norma literalmente se identifica como un principio. Literalmente se identifica como principio. Por ejemplo, en la Constitución usted observa un título que dice principios fundamentales. En la ley, por ejemplo, usted busca el Código Penal y en el Código Penal dice principios, dos puntos, son principios del Código Penal, algo así, la dignidad humana, tal, y empieza a hacer un listado de principios. Están que explícitos, usted los está leyendo, los está viendo allí y ellos mismos se presentaron como principios. Nadie los identificó, sino que ellos mismos dijeron, yo soy un principio, me llamo dignidad humana. Explícitamente lo hizo. Pero hay otros principios que no son explícitos, es decir, no dicen yo soy un principio, este es un principio, son principios, los siguientes son principios, no se explican así, sino que está el desarrollo del enunciado normativo y cuando usted lo lee, usted entiende que esa pieza del enunciado normativo, esa fracción del enunciado normativo es un principio fundamental. Es un principio fundamental. Por ejemplo, si en la Constitución dijera dignidad humana, pero nada dijera que es un principio, usted sabe que la dignidad humana es un principio. La dignidad humana es un principio constitucional. De hecho, es más allá que un principio y es un valor. Entonces, la dignidad humana no necesita presentarse como un principio, porque nosotros en el derecho liberal, la teoría del liberalismo constitucional, sabemos que la dignidad humana es un valor y es un principio constitucional. Así sea que la Constitución no lo diga. Habrá constituciones en el mundo que no digan que la dignidad humana es un principio, pero se entiende que la dignidad humana es un principio. Es decir, no está expresamente dicho, pero su entendimiento es un entendimiento que surge a partir del análisis de las disposiciones que yo conecto con otras, con un conocimiento previo, claro está, ¿ya? Y extraigo de allí ese principio constitucional o ese principio infralegal. ¿Sí me hice entender? Sí, profe. ¿Segurito? ¿O hay alguno que tiene dudas sobre esto? Sí, profe, pero no entendí los implícitos, estoy un poquito perdido, ¿no? Los principios que son implícitos no son principios que se encuentran, que se identifican como principios. Vamos a hacer un ejercicio con la Constitución.
Mire, por ejemplo, en la Constitución colombiana, el título 1 se denomina principios fundamentales. El título 1 se denomina principios fundamentales. Son los artículos que van del 1 al 10. Lo que quiere decir que los artículos del 1 al 10 son principios constitucionales explícitos. Explícitos. ¿Por qué? Porque la misma Constitución dice principios fundamentales. ¿Verdad? La misma Constitución lo dice. Y dice, la Constitución es norma de normas, en el artículo 4. Ese enunciado es un principio constitucional. ¿Por qué? Porque está en la Constitución y es explícito. Porque la misma Constitución dijo que este enunciado, la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. La misma Constitución dijo que esto se llamaba un principio constitucional. La misma Constitución lo dijo. ¿Por qué? Porque dice el título. El título 1 dice de los principios fundamentales. Es decir, se presentaron como principios. Pero existen otras normas dentro de la Constitución, que no son, que son principios, pero que no son explícitas. Estoy buscando acá uno. Estoy buscando aquí uno de estos. Por ejemplo, mire, el artículo 150 de la Constitución habla de las leyes y dice, corresponde al Congreso hacer las leyes, por medio de ellas ejerce las siguientes funciones. Y hace una lista larga de 25 numerales. Aquí están las funciones específicas. Pero cuando dice corresponde al Congreso hacer las leyes, aquí hay un principio constitucional que está implícito. ¿Cuál? Se llama principio de la potestad legislativa. Principio de la potestad legislativa. ¿Qué quiere decir ese principio de la potestad legislativa? Que le corresponde a un órgano, en este caso el Congreso, expedir las leyes y que ningún otro órgano puede invadir esa competencia que es exclusiva del Congreso, a menos que exista una regla excepcional, que de hecho la Constitución la tiene. Pero si no se aplican esas reglas, no puede invadirse esa función. ¿Por qué? Porque es la potestad legislativa la que le corresponde al Congreso de la República de Colombia. Ese principio está explícito. Aquí dice, ¿es un principio constitucional la potestad legislativa? No. Aquí lo que dice el artículo 150, corresponde al Congreso hacer las leyes, por medio de ellas se ejerce las siguientes funciones, y empieza a hablar de cada una de ellas. Si yo busco aquí potestad legislativa, no voy a encontrar ninguna palabra que se llame, ningún enunciado que diga potestad legislativa, ahí en todo lo que está dicho. No. Ok, entiendo, bro. O sea, están entonces ahí implícitas dentro del sistema. Para yo poder saberla, tengo que interpretar la norma y poder detectar la existencia del principio. Obviamente los principios que son implícitos son mucho más difíciles de detectar. ¿Por qué? Porque como no están así, no están expresados, como no están literalmente descritos, entonces le toca al intérprete identificar si existe o no existe un principio. Y eso es una tarea difícil, esa no es una tarea fácil, es una tarea difícil. De hecho, ¿por qué yo sé que existe una competencia que se llama potestad legislativa o cláusula legislativa? ¿Por qué? Porque de hecho la teoría, al estudiar la teoría me di cuenta de ello. Si no, me presentaran ese artículo y dijera, es una regla. Pero resulta que
Toda regla tiene detrás un principio. Toda regla, cualquiera sea la regla, tiene detrás un principio. Mínimamente un principio. La cuestión es, bueno, ¿y qué principio? Ahí es donde viene el ejercicio, ¿no? En tratar de identificar qué tipo de principio es. Si es un principio constitucional explícito, pues fácil. Yo tengo que revisar en la norma donde dice principio y ahí saco la lista. Y listo, no tengo ningún inconveniente. Por ejemplo, el Código Penal. ¿Dónde está el código? Aquí. Miren el Código Penal. Yo reviso el Código Penal, abro el código y lo primero que encuentro yo dice, mira lo que dice. Código Penal, Ley 599 de 2000, por el cual se pide el Código Penal. Congreso de Colombia decreta, libro primero, parte general, título primero, normas rectoras de la ley penal colombiana. Capítulo 1, dignidad humana, integración, principios, funciones de la pena. Esto que está aquí son los principios legales del Código Penal. Esto que está aquí, que dice normas rectoras, son los principios del Código Penal. Estos principios son principios infraconstitucionales, obviamente, pero son principios que están siendo o se reflejan en alguna parte de la Constitución. ¿Ya? Entonces, fíjense que la norma, el Código Penal, allí, el primer artículo habla de principios, de entrada, habla de los principios. Entonces, cuando usted identifica directamente los principios, estamos hablando de principios explícitos. Pero los principios implícitos no es tan fácil de identificarlos. ¿Por qué? Porque está la norma y yo tengo que analizar qué tipo de principio es el que existe dentro de esa disposición. Es decir, es mucho más difícil, ¿ya? Es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque no están a simple vista. El principio no está a simple vista, está escondidito y tengo que yo que escarbarlo para poder identificar qué tipo de principio es el que se encuentra dentro. ¿Vale? ¿Preguntas hasta aquí? No, pero Yo creo que todo ha quedado claro. Ok. Y entonces, ¿cuáles son esos principios? Y con eso cerramos acá hoy. ¿Cuáles son esos principios entonces que se encuentran en la Constitución? Entonces, en la Constitución observamos principios constitucionales en el artículo primero, en el preámbulo de entrada, preámbulo constitucional. En el artículo primero, segundo, quinto, 25 y 53. Observamos principios constitucionales que hacen referencia a el derecho laboral administrativo en la Constitución, obviamente, de 1991. En la Constitución de 1991, en estos artículos, se pueden observar principios de carácter constitucional. ¿Qué tipo de principios podemos observar? Entre otros, los que están acá en pantalla y que vamos a revisar la próxima clase uno a uno. Principio de protección al servidor público. Principio de la estabilidad laboral. Primacía de la realidad. Irrenunciabilidad de los derechos laborales. Indubio pro operario. Favorabilidad. Condición más benéfica. Igualdad de oportunidades. Remuneración. Asociación. No afectación a la libertad. Dignidad de los individuos. Al principio del trabajo como derecho fundamental y el trabajo y empleo decente de servidores públicos. Hay muchos más, pero cuando uno lee, puedes traer estos principios que están ahí, que son explícitos algunos y otros que son implícitos. ¿Vale? Cada uno de ellos tiene un marco de operación distinta, pero todos operan sobre el derecho laboral. Ahora, ¿operan solamente sobre derecho laboral administrativo? No. Operan sobre todo el derecho laboral, administrativo o no. ¿Por qué? Lo que dijimos en un principio, no hay discriminación.
yo no puedo establecer una selectividad en las garantías o en las prerrogativas laborales. Por ejemplo, si el, si el contra, um, si el que está nombrado en provisionalidad, o si una persona que tiene un contrato laboral, un contrato de trabajo, tiene derecho a las vacaciones, porque el Código Sustantivo del Trabajo dice que tiene derecho a vacaciones, el funcionario también, que hace parte de la administración y que está de carrera o que tiene un nombramiento de provisionalidad, también tendrá su derecho de vacaciones. Yo no puedo establecer un doble rasero en la protección de los derechos laborales sabiendo que ambos están desempeñando funciones similares, solo que uno tributa a una empresa privada y otro está tributando al Estado. ¿Ya? Entonces, hay de los dos. Todos dos se benefician de estos principios. De hecho, no hay distinción de principios. Usted no va a ver en la Constitución una distinción de principios. Estos principios aplican para todos. O sea, el derecho que usted tiene a ser remunerado es un principio que está tanto en las personas que tienen contratos de trabajo con empresas, con los particulares, como los que trabajan con la administración, también tienen derecho a la remuneración. Usted fíjense que el principio es transversal, ¿vale? El principio es transversal. Entonces aquí observamos algunos de esos principios. Si quieren pueden tomarle captura de pantalla, no sé, y y en la próxima clase vamos a ir viendo cada uno de estos principios que están acá. Pueden tomarle captura de pantalla, una foto, no sé, tómenlo y le envían, si quieren alguno le toma, lo envía al grupo para que todos los demás tengan la imagen y puedan consultar cada uno de estos principios. Ok, perfecto. Entonces, todos esos principios están dentro de la Constitución, se aplican a la Constitución. Hay principios que han venido desarrollándose con la jurisprudencia constitucional. Porque como los principios no son estáticos, pero ¿quién le da esa vida? Pues le da el legislador, puede dar esa vida, y también el juez constitucional, obviamente. Más el juez constitucional, que es el que hace interpretación de la Constitución. Entonces, los principios están constantemente en movimiento. Como les decía, los principios están impulsando que las normas, que las reglas mejoren cada vez más. Entonces, como hay ese impulso, los principios deben actualizarse cada vez más. Pero la premisa siempre va a ser la misma en torno. Mandato de optimización, mejora. Siempre va a existir una mejora, continua mejora sobre las reglas. ¿Vale? Ahora, la Constitución habla de del servidor público. Habíamos dicho, cuando estábamos estableciendo las distinciones básicas del por qué era importante la Constitución, y dijimos en aquel momento que era importante porque la Constitución establecía la relación. Fíjense que se hablaba de los derechos. Hablaba de los derechos. Ya que empezamos a hablar de los principios, hicimos mención de los principios, vamos a hablar aquí de servidor público y hablamos de derechos. Entonces fíjense que está estableciendo la regulación de esa relación, cómo se va a hacer. Y ese cómo se va a hacer a la luz de la Constitución es bajo la idea del llamado servidor público, donde dice los servidores públicos son servidores públicos, los miembros de las corporaciones públicas. ¿Cuáles son las corporaciones públicas, jóvenes? Pregunto. El profesor, pues el Senado, la Cámara de Representantes, asambleas departamentales y consejos municipales. Exactamente. Esas son las corporaciones públicas. Entonces, el senador, el diputado, el concejal, el representante de la Cámara, son servidores públicos. Pero no solamente ellos, sino que la Constitución habla de
gran cúmulo de servidores públicos que son los empleados. Son los empleados. Y de hecho aquí es donde está la mayoría, los empleados. Ahora, ¿cómo se definen los empleados? ¿Ya? ¿O quiénes son los empleados públicos? ¿Quiénes son los empleados públicos? Entonces, fíjense que los empleados públicos serán aquellos que tienen unas características especiales para su vinculación. ¿Ya? Tienen unas características especiales para su vinculación y que ejercen actividades dentro de la administración. El alcalde, el secretario de gobierno, los secretarios de despacho, el profesor de un colegio, nombrado de carrera o de provisionalidad, todos ellos son empleados, y los trabajadores del Estado, que son aquellos que realizan una actividad, un servicio para el Estado, pero que están vinculados mediante contrato laboral. Directamente aquellas funciones, por ejemplo, cuando se requiere hacer un mantenimiento a la fachada del hospital, el director del hospital contrata directamente, puede contratar directamente. Ahí estamos en presencia de un contrato de un trabajador del Estado, más no de un empleado. Entonces, hay unas especificaciones allí. Ahora bien, eso opera tanto para el sector central como para el sector descentral de la administración. ¿Sector central o sector descentralizado administrativamente? Ya ustedes saben cómo es la descentralización administrativa, ¿cierto? ¿Cómo es la descentralización administrativa? ¿Cómo es la descentralización administrativa, joven? ¿Quién me puede explicar? O comentar, por ejemplo. Pues se entiende por descentralización administrativa pues la autonomía que tiene cada ente territorial para manejar situaciones, o sea, situaciones en general. Por ejemplo, le pongo el ejemplo, pues en el marco de la pandemia, la gobernación de Sucre no tomó las mismas medidas que la gobernación de Magdalena. Entonces, esos factores y esas atribuciones que les da la misma organización central, por decirlo así, es lo que le da esa descentralización administrativa, que se puede terminar resumiendo como en la capacidad que tiene cada administración, o sea, cada gobernación, cada alcaldía, de manejarse por sí solo en ciertos marcos, en ciertas situaciones. Ok, entonces fíjense, la descentralización también está en la Constitución, es un principio fundamental, la descentralización administrativa. Y la descentralización administrativa es de tres tipos: descentralización territorial, descentralización por servicio y descentralización por colaboración. Entonces, la descentralización territorial es aquella descentralización en donde se establece una fragmentación del territorio y sobre ese territorio se establece una gobernabilidad. Esa gobernabilidad es a través de unos entes territoriales que se denominan departamentos, municipios, distritos, provincias, regiones o los territorios indígenas, ¿vale? Esa es la descentralización administrativa, la descentralización administrativa territorialmente. Está la descentralización por servicio. La descentralización por servicio es la descentralización en donde se crean unos órganos o unas instituciones con unas actividades específicas por parte del Estado. Entonces están los establecimientos públicos, y ahí está el INPEC, está el SENA, se crean las ESE, que son las empresas de servicios públicos domiciliarios. Ay, caramba, me moraté. Una de las funciones es la prestación de los servicios públicos domiciliarios, y ahí es donde vienen las empresas de servicios públicos domiciliarios. La otra es las empresas de economía mixta, y en esas empresas de economía mixta hay porcentaje público, presupuesto público y presupuesto privado.
están las empresas industriales y comerciales del Estado, como por ejemplo Indumil, que es la industria militar. Entonces, todos ellos son descentralización por servicio. Y está la descentralización por colaboración, que es cuando los particulares terminan desarrollando algún tipo de funciones estatal, particularmente funciones que son de carácter administrativo. Entonces, fíjense que la descentralización de la que habla acá como servidor público es la descentralización territorial y la descentralización por servicios. Territorial y por servicio. ¿Vale? Ahora, eso me va a permitir a mí entender que existen diversas formas de vinculación. Existen diversas formas de vinculación, ¿no? Para la administración. Vinculación de tipo legal, vinculación de tipo contractual y vinculación por servicio. Vinculación de tipo legal, carrera administrativa, provisionalidad, libre nombramiento y remoción. Es decir, la ley habilita, la ley permite ese tipo de vinculación. Contractual, que es la del contrato de trabajo, que ya hemos mencionado, es el que hablamos acá en este lado cuando decimos trabajadores del Estado. Los trabajadores del Estado entran por esta relación o este vínculo que es de carácter contractual. Y por servicios, que son bajo los contratos de prestación de servicios profesionales que están regulados por la ley 80, que es la ley que regula todo en materia de contratación estatal. Entonces, estos son los tipos de vinculación y nosotros vamos a ir uno a uno mirando cada uno de estos tipos de vinculación. Pero entonces necesito en primer lugar que ya en la próxima clase ustedes consulten, pero que no sean, que sean los que participaron hoy, pero no solamente ellos, sino todos los demás, porque aquí hay 38 estudiantes y solamente tengo anotado que participaron 10. Entonces, quiero que pues muchos más participen en esta dinámica de trabajo y que participen cada uno manifestando su consulta, leyendo, compartiéndonos su consulta acerca de estos principios de carácter constitucional. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, queda pendiente para la próxima clase, 1, la lectura de los principios, y 2, revisar el derecho al trabajo en la Constitución Política. Van a consultar el derecho al trabajo en la Constitución Política. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, ¿puedo repetir lo último que estaba explicando, por favor? ¿La pregunta o lo que manda a consultar? No, de las vinculaciones, lo último. Ok, que existen vinculaciones de carácter legal, es decir, la ley permite, regula ese tipo de vinculaciones, que son carrera administrativa, provisionalidad o libre nombramiento y remoción. La vinculación también de carácter contractual, que es a través de un contrato de trabajo, y ahí vamos a ver cuáles son las diferencias entre la vinculación contractual y la vinculación legal, y la vinculación que es por servicios, y esta vinculación es la regulada por la ley 80 y hace referencia a los contratos de prestación de servicios profesionales, a lo que dicen por ahí comúnmente las OPS o la prestación, los contratos de prestación. Esos contratos están regulados por ley 80, pero también son una forma de vinculación administrativa. De hecho, es la más popular prácticamente que utilizan las entidades territoriales, porque ustedes saben que con los contratos de prestación de servicios se da lugar para el préstamo para el cumplimiento de las cuotas políticas y todo esto cuando se dan las elecciones, ¿no? Porque a través de los contratos de prestación de servicios se contrata un personal para la realización de una gestión, pero también de eso, bueno, usted lo sabe más que yo, ¿no? Se da ese tema de las cuotas políticas, ¿no? en las entidades territoriales. Bueno, y en todas las entidades, de hecho. Un tema lamentable, pero es así. O sea, en cierta medida se naturaliza la idea de la prestación de servicios profesionales como un contrato que se crea porque la persona tiene
unas características profesionales que son necesarias para la realización de cierta actividad y que no está dentro de la planta administrativa de la entidad, y termina convirtiéndose más en un tema de utilización política, ¿no? La vinculación a través de estos contratos. Pero bueno, en su momento hablaremos sobre ello. Entonces, esas son, digamos, que las vinculaciones administrativas que existen. ¿Estamos claros, Daniel? Creo que fue el que hizo la pregunta. Sí, profe, gracias. Profe, disculpe, yo tengo una pregunta. ¿Usted suele grabar las clases o no lo hace? No, no lo hago. De hecho, esta aplicación que tengo yo aquí de mí, esta que tengo no me deja grabar. Si no, pues grabar. Ahora, si hay alguno que tiene la posibilidad de grabar, grábela. Grábela y la comparta acá en el grupo. No sé cómo sería si se graba la pantalla. La verdad es que aquí sí soy un poco analfabeta en ese tema. Pero si hay alguno que tiene la posibilidad de utilizar las herramientas para poder grabar, le agradecería. Para que, bueno, los que van entrando y eso, no, digamos que no vayan a perderse o olvidarse, si de pronto eso no están pendientes o quieren repasar de nuevo, pueden revisar el material. Porque tal, o sea, como lo tengo ahora, en el correo electrónico personal que yo tengo, no lo tengo habilitado. Y en el correo que me dio la universidad, tampoco me aparece para poder grabar. Por lo general, la monitora Andrea siempre graba las clases y luego las comparte por WhatsApp. Ah, bueno, si las pueden grabar, perfecto. Ah, perfecto. Entonces ya, bueno, les puede compartir aquí a los compañeros lo que se ha dicho en la clase, ¿vale? Bueno, jóvenes, bueno, siendo más, por favor,